¿Quién es el mejor futbolista brasileño de la historia? Hagamos un top 20 bastante rápido. 20. Carlos Alberto. El gran capitán de aquella grandiosa selección del 70 que logró levantar la Copa del Mundo. Autor de uno de los mejores goles de aquella final. Tenía una personalidad y un liderazgo dignos de admirar. 19. Dani Alves. Después de Lionel Messi, el futbolista con más títulos de la historia con 43. Campeón de 2 Copas América en el 2007 y el 2019. Levantó 3 Champions League con el Barcelona, club donde jugó más de 400 partidos. Un lateral completísimo. 18. Djalma Santos. Bicampeón del mundo en el 58 y el 62. Un lateral derecho completísimo. Fue el primer brasileño en llegar a 100 partidos con la selección carioca. Como dato curioso, si no se hubiera lastimado la mano con una máquina de calzado cuando trabajaba de zapatero, nunca hubiera jugado al fútbol. 17. Gilmar. Junto a Tafarel, los 2 mejores arqueros brasileños de la historia. Leyenda del Corinthians y del Santos. Bicampeón del mundo en el 58 y el 62. 2 Libertadores y 2 Mundiales de Clubes. Y a nivel local, 13 torneos regionales y 5 campeonatos brasileños. 16. Marcelo. Sucesor de Roberto Carlos. Tanto a nivel selección como a nivel clubes. La semejanza es impresionante. Una leyenda del Real Madrid, club donde disputó 550 partidos y ganó 5 Champions League, 6 ligas españolas y 4 mundiales de clubes. También levantó la última edición de la Copa Libertadores con el Fluminense. 15. Didi. Para muchos, el mejor jugador del Mundial del 58, por encima de Pelé, uno de los primeros jugadores brasileños en militar en el Real Madrid, donde logró levantar la Copa de Europa del 60, campeón del mundo en el 58 y el 62, leyenda del Fluminense. 14. Rivelino, creador de la elástica, de los mejores sudamericanos de los años 70, campeón del mundo en el 70 con 3 goles y 3 asistencias, ídolo del Corinthians, contaba con una zurda potentísima y era un especialista en tiros libres de larga distancia. Era uno de los ídolos de Maradona. 13. Nilton Santos, campeón del mundo en el 58 y el 62, uno de los mejores laterales izquierdos de la historia, autor del famoso gol ante Austria en aquel primer mundial del 58. Jugó toda su carrera en el Botafogo, donde es una leyenda, a tal punto de que su estadio lleva su nombre, campeón de la Copa América del 49. 12. Neymar Jr., el máximo goleador de la historia de la selección brasileña, con 79 goles en 125 partidos, parte de uno de los mejores tridentes de la historia del fútbol, campeón de la Champions del 2015 con el Barcelona, de la Libertadores con el Santos, y por si no fuera por ciertas decisiones que tomó durante su carrera, creo que todos pensaríamos que podría estar mucho más arriba en esta lista. 11. Kaká. El último Balón de Oro brasileño hasta la fecha, campeón del Mundial del 2002 y de la Champions del 2007 con el Milan. Desde mediados a finales de la década del 2000 fue considerado el mejor del mundo. Contaba con una velocidad, aceleración, agilidad, visión y precisión impresionantes. Como dato curioso, durante toda su carrera tuvo una efectividad de pases del 91%. 10. Jairzinho. Uno de los únicos 3 futbolistas de la historia en marcar en todos los partidos de un mundial. Campeón del mundial del 70, sucesor de Garrincha en el arte de gambetear, ídolo del Botafogo y campeón de la Libertadores con el Cruzeiro en el 76. 9. Rivaldo, uno de los 10 mayores goleadores de la historia del Barcelona. Campeón del mundo en el 2002, de la Champions League con el Milan en el 2003, Balón de Oro y campeón de la Copa América en el 99, un zurdo con una técnica exquisita. Era de los mejores tanto en hacer como en generar goles. Sus goles y asistencias juntas combinan un total de casi 700. 8. Roberto Carlos. No sería descabellado afirmar que es el mejor lanzador de tiros libres de la historia. Bicampeón de América en el 97 y el 99. Campeón del mundo en el 2002. Un histórico del Real Madrid, club donde levantó 3 Champions League. Entre goles y asistencias suma un total de 239 siendo un lateral. 7. Cafú. El eterno capitán. Jugó 3 finales de mundiales consecutivas y ganó 2. Es el futbolista que más partidos jugó con la canariña, con 142 encuentros. Ganó absolutamente de todo. 2 mundiales, 2 Copas Américas, una Champions con el Milan, 2 Libertadores e Intercontinentales con el Sao Paulo y podría seguir nombrando éxitos.
6. Zico, el Pelé blanco, leyenda absoluta del Flamengo. Contaba con un pase, un regate y una habilidad de pelota parada que eran increíbles. Infravalorado porque formó parte de una generación sin mundiales. Anotó más de 500 goles y si contamos todos sus goles, suman 826. Levantó la Libertadores del 81. 22 títulos nacionales y como dato curioso también fue un gran jugador de fútbol playa. En este deporte levantó el Mundial y la Copa América 2 veces. 5. Garrincha, el mejor gambeteador de la historia, ganador de 2 mundiales en el 58 y el 62, en los que marcó las 2 finales, ídolo del Botafogo y una leyenda absoluta. Como dato curioso, en el Mundial del 62, Brasil llegaba a la final con Pelé lesionado y Garrincha expulsado en las semis. La Federación Brasileña de Fútbol no sabía qué hacer, así que le rogó a la FIFA que lo indultaran, dado que era un excelente atleta y una persona sumamente disciplinada, y unas horas antes efectivamente lograron que fuera indultado y que pueda jugar la final. Terminó siendo la figura de la cancha en esa final ante Checoslovaquia, donde ganaron 3-1. 4. Romario. El Chapulín era un delantero letal que tenía una técnica exquisita. Campeón y goleador del Mundial del 94. En ese año también ganaría el premio al futbolista del año. Levantó 2 Copas Américas, hizo 1002 goles, de los cuales 779 son oficiales. Como dato curioso, en 14 oportunidades fue el máximo goleador de una liga de primera división, lo cual es un récord absoluto. 3. Ronaldinho. Desde mi opinión, el futbolista más talentoso que existió. Ganó absolutamente todo lo que un futbolista puede ganar, incluyendo Libertadores, Champions, Mundial, Balón de Oro. Es la sonrisa del fútbol, el juego bonito, la alegría de todos los que amamos este deporte hecha futbolista. 2. Ronaldo, bicampeón del mundo. En la edición del 2002 marcando 8 goles en 7 partidos. Campeón de 2 Copas Américas, 3 veces condecorado como el mejor del mundo y ganador de 2 Balones de Oro. Considerado por muchos el mejor 9 del deporte rey. 1. Pelé. Sin lugar a dudas, O'Reilly es el mejor. Único jugador en la historia en ganar 3 mundiales, 757 goles oficiales y 1556 en total. Poco más se puede decir de él, junto a Maradona y Messi, los 3 mejores de la historia. No quiero dejar de mencionar a Demir da Guía, Sócrates, Tostao, Zagallo, Bava, Leónidas, Bebeto, Cerezo, Falcao, Tafarel y Arthur Friedenreich, que es considerado como el primer astro brasileño. Y así como están estos, la lista es infinita, es impresionante, no sé cómo hacen para tener tantos buenos jugadores. Muchísimas gracias por ver el video hasta el final. Agradecería muchísimo que le den un buen like, se suscribieran y me dijeran en los comentarios sus opiniones o qué otros videos les gustaría ver. Después del video de Zlatan, que fue mi primer video, este es mi segundo video largo que estoy haciendo. Así que me encantaría escuchar sus opiniones. Como siempre, les mando un gran saludo y un abrazo de gol.